Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Pasando entonces con el tema de hoy, las MIPYMES, el próximo martes 27 de junio se celebra el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el 2017. Lo que buscaba era reconocer la importancia de este sector en el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible y la importancia también de facilitarle el acceso a los créditos y a la financiación. Es un tema que a mí me apasiona, usted lo sabe, pero además de eso, los vaivenes de facturación de las MIPYMES, los aumentos en las tasas de interés de sus préstamos en estos últimos 2 años, la reducción de sus ventas por COVID y reducción también de las ventas por la limitación en la capacidad de compra de la población, les está afectando fuertemente. Y conversando con algunas personas, pues, esta semana y la pasada, me comentaban que, bueno, es que se me ha ido apretando cada vez más, tengo más compromiso y siempre hay algo que surge. Y entonces, pues me llevó a pensar en cómo resumir 5 consejos para las MIPYMES. Y la próxima semana, en las próximas Finanzas con Café, nos centraremos también alrededor de las MIPYMES, pero enfocados en las microfinanzas, en la parte financiera. Recordemos, antes de entrar en los consejos, que desde el Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio, desde agosto del año pasado, están llevando a cabo una encuesta de las MIPYMES y que en la página web y redes del Banco Central hay un espacio donde las MIPYMES pueden validar la identidad del encuestador para que las MIPYMES se sientan seguras a la hora de dejar entrar a una persona y ofrecerle datos a un extraño. Lo comento esto porque tuve una experiencia el año pasado con una amiga dueña de una microempresa y ella misma me dijo, si en ese momento tú no estás, yo no hubiese dejado entrar a nadie y mucho menos ofrecerle datos. Así que esto es una información importante para que validen la identidad del encuestador y por tema de seguridad, ¿no? Y mire que el banco ha tratado, el Banco Central, de ofrecer la información pertinente, pero en momentos de inseguridad como lo que vivimos, es cierto que eso crea ciertos resquemores. Sí, así que a todo el mundo que conoce, pues, un dueño de una micro, pequeña, mediana empresa, pues referirle la página web del Banco Central y las redes del Banco Central, donde ellos tienen ahí un enlace para validar la identidad. Consejos para MIPYMES. Son 5 consejos que vamos a compartir. El primero de ellos es que las MIPYMES tienen que registrar todo lo que sucede en el negocio. Esas experiencias de las grandes empresas de poder llevar su contabilidad y llevar registro de todo es muy importante, llevar registro de las ventas, de sus otros ingresos y de gastos. Suena algo básico, pero realmente en el registro de todo lo que sucede en el negocio es que obtendremos los datos para tomar decisiones inteligentes. Entonces, haciendo ese registro podemos, por tanto, pensar en reducir los gastos fijos al mínimo, porque justamente los ingresos no son fijos y varían según el flujo de clientes y la disponibilidad de ingresos de sus clientes. Entonces, ejemplo, en lugar de tener una persona fija para llevar la contabilidad, contratar una iguala con una externa. En lugar de tener una persona fija, comprarle como suplidor. Aparte de eso, hay que hacer reservas para esos gastos estacionales. Cuando hacemos el registro nos damos cuenta que tenemos que en un mes específico pagar impuestos, en otro mes específico pagar el salario 13 y es importante ir llevando esas reservas durante el año porque si no, entonces muchas MIPYMES terminan tomando prestado para cubrir esa falta de liquidez durante ese mes. Y por último, mencionar en este primer consejo que hay que llevar un registro no solamente de las ventas, de los otros ingresos y gastos, sino también de las fechas de pago de los compromisos, para evitar gastos innecesarios de pago de intereses y mora por retrasos en los pagos. Personas que me dicen, bueno, yo tenía el dinero ahí, pero tuve que pagar mora porque se me pasó la fecha. Entonces es importante llevar estos registros
para que con estos datos se puedan tomar esas decisiones inteligentes. Segundo consejo es asegurar la liquidez para no interrumpir las operaciones. Primero, hay que determinar cuáles son esos gastos fijos que uno tiene que cubrir en 30 días y 3 meses. Y hay que dejar ese fondo de emergencia para poder cubrirlo y no tener que vender activos en unas condiciones desfavorables para poder entonces hacer frente a compromisos salariales o financieros o de otra índole. Entonces, sí es importante que una vez determinado ese nivel de liquidez, no lo dejen parado en una cuenta de ahorro, que lo inviertan en fondos de inversión que le permita hacer retiros cuando lo necesite. Pero mientras tanto, al tenerlo en fondos de inversión, le va generando también ingresos, que contrario a un 1% anual, o quizás pueda llegar hasta un 4% anual, como mucho, una cuenta de ahorro, pueda tener pues beneficios de un 8 hasta un 9%. Diversificar para garantizar la liquidez. ¿Por qué esto es importante? Diversificar puede ser por canal de servicio o diversificar por tipo de productos vendidos. Y voy a poner ejemplos para que se entienda más. Por las restricciones de COVID, recordaremos todos que habían restaurantes que pues estaban en una situación económica muy difícil. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a vender para llevar. O un bar que comenzó a vender comida por restricciones de COVID. O un salón de belleza que instaló una fantasía dentro de su negocio, es decir, un negocio dentro de otro. Porque si se habían reducido las ventas en el salón de belleza, pues bueno, por lo menos entonces tener esta fantasía dentro del negocio donde se vendan cosas elementales desde papel higiénico, desodorantes y demás. O bien, emprendedores artísticos que vieron por tema de COVID pues sus ingresos mermar y reducirse, entonces incurren en el mundo del podcast o acuden a grandes marcas para entonces promover los productos de esas grandes marcas a través de las redes. Así que hay que asegurar la liquidez y para eso hay que hacer un análisis de lo que debemos de cubrir mensualmente e invertirlo en fondos de inversión, pero también la diversificación. El tercer consejo, no tener deudas que matan. ¿Qué quiere decir esto de no tener deudas que matan? Que las deudas sean productivas. Muchos negocios toman préstamos para instalar supernegocios, unos locales maravillosos a nivel de mobiliario, súper amplio, luces, decoración, sin saber cuál va a ser su retorno. O que ya funciona su negocio, pero lo quieren reformar sus espacios. Entonces, toman préstamos de montos muy elevados para esos fines, sin hacer un análisis realmente de cuál es la inversión que mayor retorno tendría. Y le pongo ejemplos. Yo he conocido salones de belleza en Santiago que solicitan préstamos para poner alarmas y sustituir puertas por cristales. Entonces ahí, pues, en esos análisis, pues se le preguntaba incluso a las dueñas de esos salones de belleza, pero, a ver, vamos a pensar, ¿esto es necesario? ¿Es algo que los clientes te lo están solicitando? ¿Es algo que te va a dar, que te van a hacer que tus ventas aumentan o funciona bien así? Porque antes de hacer esto es vital determinar si ese préstamo que vas a tomar lo vas a invertir en algo que te va a agregar valor, que te permitirá aumentar esos ingresos. Entonces, mejor pensar en tomar prestado para capital de trabajo, que tendrá retorno. Negocios que sus días de mayor venta dicen, bueno, aquí ya el local ya está lleno y yo necesito un local mucho más amplio porque estos días de mayor venta pues no doy abasto. Entonces piensan tomar prestado para mudarse a un lugar más grande porque no tienen el espacio suficiente para acoger los clientes. Antes de mudarse, mejor pensar en cómo fomentar y aumentar las ventas de los días flojos, optimizar lo que ya tienes, porque si funciona, ¿cómo puedes sacarle un mayor provecho? Entonces es importante tomarlo en cuenta siempre en la productividad y en el retorno de ese dinero que se toma prestado. Cuarto consejo es identificar las oportunidades de ingresar más. Recordemos que las MIPYMES tienen limitación de mercado, distinto a las grandes empresas que tienen mercados más asegurados. Entonces hay que pensar fuera de lo tradicional, entre comillas, que dicen promoción por estrategias de mercadeo.
promover los productos que mayor rentabilidad tienen, porque muchas de las microempresas incluso están están en un lugar específico y tienen un mercado limitado. Cuando uno recorre incluso comunidades rurales, barrios, le dice, bueno, es que fíjate, ese negocio lo que más puede hacer es aumentar sus ventas por las comunidades aledañas, pero no como grandes empresas que pueden franquiciarse o que pueden instalarse en otros lugares incluso lejanos de su oficina central. Entonces, por ejemplo, mujeres que venden productos nube o productos Arisolín me han comentado que ellas buscan vender más los productos de medio galón, los pequeños, que aquellos de 1 galón, porque le sacan más provecho y mayor rentabilidad a los envases pequeños. A los pequeños le pueden ganar hasta el 100%, mientras que a los grandes apenas le ganan un 30%. ¿Y por qué? Algo interesante que me comentaban, y es que a los clientes que le venden, si le dicen que tienen que pagar 250 pesos, 300 pesos, se quejan de que está muy caro. Entonces, por tanto, el margen que le pueden sacar a los productos de 1 galón es menor. Así que ellas buscan siempre promover los de medio galón. Pero también oportunidades de ingresar más. ¿Qué pueden hacer las tecnologías por el dueño de las MIPYMES? Las WhatsApp, redes sociales, por ejemplo. O qué pueden hacer los suplidores por ti. Pueden darte rebajas por pronto pago, patrocinio por actividades, descuentos por exclusividad, productos gratis por promoción en las redes. Y por último, pensar también qué pueden hacer los bancos por los dueños de las MIPYMES, que tienen líneas de crédito, préstamos, tarjetas, factoring. Pero en esto es vital conocer el uso de cada instrumento. No financiarse, por ejemplo, con tarjetas de crédito si son financiamientos que deben de ser a un mayor plazo. Contrario a las líneas de crédito, por ejemplo. Y evitar prestamistas y tasas muy caras, porque después pueden volver loco y descapitalizar un negocio. Ya lo último decir de ese cuarto consejo es que los objetivos tienen que ser claros. No es lo mismo decir voy a identificar oportunidades de ingresar más, a decir voy a ingresar 10% más mensualmente, comenzando a vender por WhatsApp. Ya lo último es, doña Carmen, concluir las finanzas con café del día de hoy con el quinto consejo: ser sabios con los beneficios. Hay que ajustar la fecha de repartir los beneficios según las fechas de compromiso de pago personal de él o de los dueños de la MIPYMES, para que no se hagan retiros en fechas extraordinarias y comience el desorden financiero. Tengo que pagar algo, saqué del negocio. Tengo que pagar otra cosa, saqué otra vez del negocio, sino que tengan fechas específicas de repartir esos beneficios para que pueda ajustarse a sus necesidades personales como dueño de negocio. Puede asignarse un salario, pero puede ser que el negocio en ese mes no alcance para pagar el salario. Entonces es importante definir esas fechas de repartir los beneficios. No repartir todos los beneficios mensualmente, preferiblemente definir un monto, un porcentaje para reinvertir en el negocio para hacerlo crecer. Y con esto, ya por último, recordar la importancia de separar el efectivo, las cuentas de ahorro y tarjetas de crédito del negocio de las personales. Con esto espero que sea de utilidad, y el miércoles que viene nos retomamos este tema de las MIPYMES con un enfoque financiero. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.